Amén, amén. Bueno, como sabéis, esta es la 7ª semana en la cual estamos introducidos en lo que es la carta a los colosenses, Pablo a los colosenses, donde estamos extrayendo, ¿verdad?, cada semana pues la enseñanza que emana de su palabra. Y durante estas 7 semanas, bueno, pues somos varios los hermanos que hemos podido compartir sobre este texto. Si me acompañáis a la carta, me gustaría que nos fuésemos todos allí a la carta a los Colosenses, el capítulo 1 de Colosenses. Esta es la última semana que vamos a estar navegando, que vamos a estar adentrándonos y profundizándonos en esta carta. Y me gustaría que recordásemos dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta. Y Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Tengamos siempre presente desde dónde se nos transmite la enseñanza. Voy a parafrasear e ilustrar para que podamos entender un poco. Ahí se encuentra Pablo, ¿verdad?, bajo arresto domiciliario en Roma, y llaman a la puerta, ¿verdad? Y abre el soldado que lo está custodiando. ¿Quién es usted? Yo soy Epafras. ¿Epafras? Pablo, hay un tal Epafras. Y bueno, es el soldado que lo custodia, ¿verdad?, del Imperio Romano. Lo deja pasar y se dan un abrazo efusivo, ¿verdad? Un gran abrazo. Se dan besos con ósculos santos, ¿no? Se dan ósculos santos. Se hablan, ¿cómo está, Pablo? Doy gracias a mi Dios que te cuida, a nuestro Padre Todopoderoso del cielo y de la tierra, que ha tenido cuidado de ti aún en medio de tus prisiones. Entonces comienzan, ¿verdad? Después de ese saludo comienzan entre ellos a tener una relación más fluida. Y después de un tiempo, pues Epafras, ¿verdad?, entra en conversación con relación a la iglesia de Colosa. Nos encontramos en su carta, ¿verdad? Y le dice, mira, Pablo, la iglesia sigue adelante. La iglesia es una bendición. La iglesia está llevando frutos. Mirad qué dice el versículo 4. Pablo está dando respuesta a través de esta carta de la información que recibe de Epafras. Así que fijaros el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Estas son las palabras que Epafras le había transmitido allí a Pablo. Y ahora Pablo, ¿verdad?, recoge en este texto, versículo 8, si observáis también, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Epafras le había declarado su amor, el amor de la iglesia en el Espíritu. Es lo que Pablo después nos escribe, ¿verdad? Epafras informa a Pablo de la situación por la que está pasando la iglesia. Y Pablo pues escribe estas palabras porque han sido informados por Epafras. Y dice, ellos abundan en amor los unos por los otros. Ellos están experimentando un tiempo especial. Pero, ¿verdad? Pero cuando una iglesia funciona en amor, cuando una iglesia está llena de poder, pues comienzan, ¿verdad?, los problemas. Satanás y sus huestes de maldad no se quedan quietos. Comienzan a poner tropiezo, comienzan a confundir. Y qué importante entender, hermano, tu enemigo no es tu hermano, nunca. Tenemos un enemigo común. Ese enemigo común es nuestro enemigo, no nuestros hermanos, sino siempre tenemos que tener presente que hay un enemigo común. Y es importante, y hago alusión a ello, la importancia de lo que estaba sucediendo en la iglesia era tan importante cuando el mismo Epafras tiene que viajar 1500 kilómetros y entonces no había avión.
1.500 o más de 1.500 kilómetros para informar a Pablo de la situación por la que está pasando la iglesia. El temor de Epafras, el amor de Epafras por las cosas de Dios, por el ministerio, el amor de Epafras por la iglesia fue tal que anduvo 1.500 kilómetros para informar a Pablo. Entonces, cuando Pablo recibe la información y Tíquico trae después la carta, hermano, la carta está llena de un contenido donde el corazón de Epafras ha sido derramado sobre Pablo. Pablo lo ha entendido y Pablo entiende, bajo inspiración divina, que tiene que escribir una carta y ser llevada a la iglesia. La iglesia estaba andando bien. Por eso vienen los problemas, hermano. Cuando la iglesia anda bien, comienzan las luchas, comienzan las adversidades. La herejía comienza allí a influir la iglesia de Colosa. Y era una herejía muy diversa, o eran diferentes herejías. El gnosticismo y todas sus confusiones. Seguro que Epafras le diría allí a Pablo, pero hay algunos falsos maestros que intentan influir a la iglesia, diciendo que necesitamos tener un conocimiento más absoluto para alcanzar la plenitud, que Cristo no es suficiente. Los gnósticos, ¿verdad? Ellos negaban las bases fundamentales de la ética y de la doctrina cristiana. Y dentro del gnosticismo hay muchas ramificaciones, le hemos comentado, ¿verdad? Para ellos la salvación era la liberación del espíritu de la materia. Y se conseguía a través de un alto conocimiento, por eso ellos no podían creer en la resurrección, porque el cuerpo y la materia y el espíritu no podían estar unidos. Otra sección, hermanos, se caracterizaba por un ascetismo, un autocontrol de las pasiones, un autocontrol más de qué comer, qué beber. Inclusive entre los propios matrimonios se negaban las relaciones sexuales. Eso es puro ascetismo. Otros sencillamente le daban esa rienda suelta a sus deseos. ¿Por qué? Porque la materia y el espíritu no tienen nada que ver. Comamos y bebamos. Además, para ellos, hermano, Cristo no era Dios. Cristo no era suficiente. Y buscaban otros intercesores. Por eso, en el desarrollo de la carta, Pablo nos habla de ese culto a los ángeles. Estos falsos maestros rendían culto allí a los ángeles. Y toda una serie de confusiones doctrinales, filosóficas que vienen del paganismo griego. A eso se sumaba también el legalismo judío, los legalistas judíos. Pura religión. Sumarle al sacrificio de Cristo, sumarle algo más. ¿Verdad? Las obras. Lo que tenemos que hacer, lo que yo puedo hacer. Y en diversas, hermanos, predicaciones hasta ahora, hemos visto, haciendo un balance, hemos visto, hermano, por una parte la primera predicación, la autoría de Pablo y los receptores de esa carta. Si acompañáis los versículos del 3 al 8, se nos ha mostrado y hemos sido instruidos de las verdades del Evangelio. Ahí fue Miguel Ángel que estuvo compartiendo. El versículo 9 al versículo 11 se nos ha mostrado el fruto de ese conocimiento. Después del 12 al 14 se nos ha hablado de la motivación del agradecimiento del cristiano. Motivos para ser agradecidos. Del 15 al 19, que lo dio Antonio, ahí vimos la preeminencia de Cristo. Ahí Pablo confronta cara a cara este gnosticismo. Cristo es suficiente. Él es digno de toda adoración. El primogénito de toda creación. El prototocos, como nos dijeron. Enfatizando en la superioridad y en el rango de Cristo sobre absolutamente todo. Cristo antecede todo lo creado, porque Él es el creador, Él es el soberano, Él es el eterno, superior a todo. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, que es la iglesia. Después, la semana pasada, recordad a Richard nos habló de ese fruto del sufrimiento de Cristo, la reconciliación. Me encantó el término que utilizó, el Cristo transformador. El Cristo transformador, el Cristo que nos reconcilió con el Padre. Y hoy vamos a ver, hermano,
lo que sería el trabajo o el ministerio en la iglesia para la madurez del cristiano. Para ello, hoy vamos a culminar este capítulo 1, ya llevamos 7 semanas, y ahora es el momento de culminarlo, en el párrafo que se encuentra entre el versículo 24 al versículo 29, si me acompañáis, por favor, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me gustaría dividir este tiempo, este pensamiento en 4 puntos. Primero, el sufrimiento en el ministerio. Vemos de qué forma padece Pablo, ¿verdad?, en el ministerio. El segundo punto tiene que ver el que nos encomienda al ministerio. Tiene que ver más con aquel que nos envía. El tercer punto tiene que ver con el misterio de ese ministerio. Y el cuarto punto tiene que ver con el propósito del ministerio en el crecimiento del creyente. 4 puntos y los vamos a desarrollar de forma rápida. Recordad la introducción de la carta. Ya vimos que Pablo no había fundado la iglesia, que fue Epafras. Pablo se encontraba cerca, allí en Éfeso, y a través de sus predicaciones, de su enseñanza, llegan hermanos, llegan personas de allí, de Colosa, y después son ellos los que transmiten el evangelio a los colosenses, y allí, ¿verdad?, comienza la iglesia de Colosa. Entre ellos estaba Filemón, a los que le escribe una carta, y estaba también Epafras. Posiblemente Epafras fuera el pastor de la iglesia, uno de los pastores ancianos de la iglesia, junto con Filemón. Como dicho, la iglesia no fue fundada, ¿verdad?, por Pablo. Por lo tanto, cuando Pablo escribe su carta a los colosenses, él tiene que mostrar su autoría y su apostolado, su autoridad. Por eso en el versículo 1, Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para que las enseñanzas que ahora va a presentar, hermano, están fundadas sobre la autoridad apostólica, sobre el conocimiento de Pablo de la palabra de Dios y sobre las revelaciones que Cristo mismo ha dado a Pablo. Ellos, en este momento, pensad la carta, él está bajo arresto domiciliario y está refutando, hermanos, las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y Pablo tiene un conocimiento, ¿verdad?, exceso de las revelaciones directamente del propio Señor Jesucristo. En esta porción de la Escritura que estamos tratando en esta mañana, vamos a ver y vemos cómo, mirar el versículo 1, mejor dicho, el versículo 24 de esta porción, de este párrafo. Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo nos habla del gozo en medio del padecimiento. Y para este mundo, esto es totalmente antagónico. ¿Cómo gozarte en medio del padecimiento? Pero para un siervo de Dios, hermano, esto forma parte de su vida. Él le dice, desde el arresto domiciliario, desde la otra carta que le escribe a los filipenses, él dice, capítulo 2, versículo 17, no olvidaros de donde se encuentra Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Dice Pablo a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo por las debilidades, me gozo en las debilidades, gozo en medio de la debilidad. Dice, en afrenta, ¿cómo se puede gozar uno en medio de las afrentas? En necesidades, ¿cómo gozarse uno, verdad? ¿Cómo estar gozoso uno en medio de las necesidades? En persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Y el verdadero cristiano sabe que en el desarrollo de nuestros ministerios, en el desarrollo, hermano, de nuestra vida, aquí en la tierra, Manolo lo ha dicho, en nuestra vida, nuestro camino es angosto. No solamente la puerta es angosta, el camino también es angosto. Y el diablo está como león rugiente esperando que te salga del camino. Nuestro caminar con Cristo, vamos, hermano, vamos a recibir aflicción, vamos a recibir persecución. Pero para nosotros esto, hermano, se transmite también en gozo. Eso debe producir en gozo, porque eso, hermano, es lo que padeció Cristo. No tenemos, hermano, que preocuparnos, porque eso va a llegar solo. La aflicción, en medio del camino angosto, va a llegar por sí sola. Jesús dijo, si en el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? La proclamación del Evangelio y la labor dentro del propósito de Dios en las personas creyentes, la edificación de la iglesia, hermano, va a traer padecimiento. Eso produce padecimiento, pero a la vez, hermano, ese gozo que viene de Dios, sabiendo que estamos haciendo lo que debemos de hacer. ¿Entendéis? Satisfecho, sabiendo que estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y eso trae y produce padecimiento, pues claro que sí, pero a la vez también gozo. Y en el desarrollo de los ministerios, en el desarrollo de la puesta en práctica, hermano, de tu rol dentro de la iglesia, cuando tú desarrollas tus dones, tú vas a padecer sufrimiento. Y a veces te vas a ver solo. A veces te vas a ver solo. Y vas a querer tirar la toalla. Pero Él fue solo a la cruz, nadie le acompañó. Él no tiró la toalla siendo Dios. Fortalécete, gózate. Fijaros cómo termina este versículo, versículo 24. Y cumplo mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¿No os parece un poco extraño este versículo? ¿Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Es que le faltó algo a la obra salvífica de Cristo? ¿Que yo la tenga que complementar? Parece un poco extraño, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con no tergiversar este versículo, que a veces se tergiversa. Y los hay por ahí futigándose, pensando que ellos están terminando la obra de Cristo. Nada ni nadie puede añadir nada a la obra de Cristo en la cruz. Él dijo, consumado es. Ya está acabada. Ya la redención ha sido completada. Todo lo que costó nuestra salvación, hermano, lo logró Cristo en la cruz. Nada ni nadie puede añadir nada más. El mensaje, hermano, del Evangelio lo pagó Cristo en la cruz. El mensaje del Evangelio, Cristo es el sustituto. Él es el perfecto y único. Él es el único Dios, 100% Dios, hombre, 100% hombre. Y hermano, solamente en toda la historia de la humanidad ha habido una persona que cumpla esos requisitos. 100% Dios, 100% hombre. 100% sin pecado. 100% perdonador. Porque solamente este tipo de hombre puede salvar a una humanidad caída. El hombre quien sustituye al hombre sin pecado. Y Dios quien puede perdonar al hombre. Porque Él es Dios. Y en Cristo se encuentra el único personaje en toda la historia de la humanidad. En toda la historia que cumpla estos requisitos. El sustituto
perfecto. El hombre perfecto, el sustituto perfecto, el Dios perdonador perfecto. Nunca ninguna religión ha podido alcanzar la sabiduría que Dios dispone, hermanos, a esta humanidad, porque el Dios hombre, fijaros, hermanos, cuando hablemos ahora de los misterios, ¿cuántos misterios? El Dios, el hombre Dios, muriendo en la cruz, en el Calvario. Dios muriendo por el hombre, aunque Dios no puede morir, pero el que murió fue Dios. Por tanto, aquí Pablo, hermano, no quiere decir que le pueda hacer falta algo como falta de pago a esa obra que Cristo ya hizo y ya ha sido consumado. Por tanto, ¿qué quiere decir este versículo? Pues mira, hermano, acompáñame por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ahí en ese versículo, a partir del versículo 1 al versículo 5, cuando vemos ese encuentro del apóstol Pablo camino a Damasco, capítulo 9, versículo 1, por favor, dice así: Saulo, respirando sus amenazas, aún amenaza y muerte, perdonadme porque es que veo poco y como tengo el texto en el ordenador lo veo perfectamente, pero aquí me cuesta trabajo leerlo por... Algunos también están así, ¿verdad? Mira, Ricardo también está así. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quedémonos aquí en estos versículos bíblicos, no pasar de largo la... Pablo ahí encontramos persiguiendo a la iglesia. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigue? ¿Está claro o no está claro? Quien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Este mundo impío que rechaza a Cristo y su obra, hermano, este mundo impío que se opone al mensaje del Evangelio, que desprecia, hermano, el mensaje del Evangelio, este mundo que a veces hace pasar aflicción a los hijos de Dios, que rechazan a Cristo. Y nosotros los cristianos padecemos esos sufrimientos. Esos sufrimientos que provienen de ese pensamiento satánico, ¿verdad? Que realmente a quien está rechazando es a Cristo. Pero están echando toda la aflicción sobre la iglesia, toda la persecución sobre la iglesia, todo su odio sobre la iglesia. Recordad las palabras de Jesús. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18. Quien aborrece al nacido de nuevo, quien aborrece al Hijo de Dios, aborrece a Cristo. Y este es el sentido, hermano, del versículo. La gente te rechaza y tú sufres la aflicción, pero están rechazando a Cristo. Y recibiremos aflicción por nuestro servicio al Maestro. Y recibiremos aflicción en medio de esta sociedad. Me gusta mucho un erudito, William Barclay. Yo tengo el comentario en casa. Y él dice: sufrir en el servicio de Cristo no es un castigo, sino un privilegio, porque es participar de su obra. ¿Entendéis? Y en el participar de su obra, tú sufres. Si tú quieres vivir ese camino angosto, ¿vas a recibir persecución o no? Hermano, ¿vas a recibir aflicción en ese camino angosto? Pues sí. Pues sí. Pues eso es lo que se trata este versículo.
Esto es lo que se trata este versículo. Segundo punto, versículo 25. El segundo punto tiene que ver el que nos encomienda al ministerio. El que te llama al ministerio. El que te respalda en el ministerio. Versículo 25. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Observad el comienzo de ese versículo. Fui hecho ministro. ¿Sabéis que el término ahí es diácono? Fui hecho uno que sirve. Fui hecho servidor. Él no se autoproclamó ministro, ¿verdad? Sino servidor. Porque ¿sabéis una cosa? Cada uno de los hijos de Dios debe ser un servidor. Porque hemos sido llamados para servir. Hay algunos que tienen el don, y en Ore los tenemos, ¿verdad? Que son diáconos, porque tienen ese don de servicio de forma especial, porque es un don. Pero después todos hemos sido llamados a servir. Y vemos como es Jesús. Yo le encuentro a Pablo. Fue Jesús quien le salió el encuentro a Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Estaba matando a cristianos. Y Jesús, hermano, le sale al encuentro. Es Jesús que le sale al encuentro. Ya que estáis en el libro de Hechos de los Apóstoles, observad el versículo 6. La reacción de Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mirad el versículo 15 y 16. Ya el Señor hablándole allí a Ananías, que tiene que ir a visitar a Pablo allí a la casa. Dice el versículo 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le voy a mostrar a este apóstol, yo le voy a mostrar a este Pablito, a este Saulo, cuánto es necesario padecer por mi nombre. Observad, desde el principio, ya Jesús le está diciendo: ¿cuánto vas a padecer por mi nombre? Y él dice: yo padezco, yo me gozo cuando padezco. Porque mira, para eso me llamó Jesús, para servirle. Cristo encomienda a Pablo una labor, una función que Cristo da a Pablo. Un propósito con Pablo, un propósito contigo, un propósito conmigo. Dios nos ha llamado al servicio. Y continúa diciendo: según la administración, seguid acompañarme en el versículo 25, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, según la administración de Dios. ¿Quién está haciendo ahora las administraciones? ¿Quién está estudiando las administraciones? Alicia, ¿quién va por allá estudiando las administraciones? Sí, las dispensaciones, aquí el término es el mismo. Economía, creo que es. La economía del reino. Y vemos cómo, según la administración de Dios, o sea que Pablo es un administrador de Dios. Uno, ¿verdad? Un administrador es aquel que se pone en la casa, puede administrar los bienes, los recursos, el patrimonio, ¿verdad? De una familia. Y Pablo fue designado a cuidar la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Y él también los alimentaba, los preveía y lo estaba protegiendo con estas palabras. También lo estaba protegiendo de los lobos rapaces que se visten de ovejas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Y aquí Pablo fue designado a cuidar de la casa de Dios. Dios había puesto en manos de Pablo esa responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, del cual los colosenses, ¿verdad?, habían recibido como segundo, ¿verdad?, a través de Epafras, a través de Filemón, a través de otros, pero él tiene la responsabilidad sobre la iglesia de Dios. Y Pablo les transmitió las verdades del evangelio. Hermanos, las verdades del evangelio que no son solo el A, B, C,
sino la profundidad y la intensidad de su significado. El Evangelio, hermano, es un combo de doctrina y de enseñanzas profundas. Desde la imposibilidad de un pecador hasta la soberanía de un Dios poderoso. El Evangelio es más profundo, hermano, que lo que queremos muchas veces sencillamente compartir. Eso es lo que tenemos que compartir. Pero enseñar, pero edificar a la iglesia, el Evangelio es mucho más profundo. Y Pablo tuvo esa responsabilidad de predicar el Evangelio a una gran parte del mundo gentil. Y él se esforzó, hermano, y él lo logró. Pablo no solo predicó la palabra de Dios, sino que él fue un vividor de la palabra. Él la vivió. Fue el cumplidor. Y es por eso que Pablo ahora continúa tratando ese asunto que nos va a dar comienzo a este tercer punto. Y el tercer punto comienza en ese versículo 26. Y esto tiene que ver con el misterio del ministerio. El misterio del ministerio. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, desde los tiempos y desde las generaciones. Estas edades tienen que ver con gente, tienen que ver con generaciones, desde los siglos y de las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un misterio, hermano, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, es una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero a través de la Testamento la trae a la luz, lo aclara. Una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento, no es un secreto, no, una verdad oculta que estaba oculta, una verdad en el Antiguo Testamento, y a través de sus siervos, de aquellos que han mantenido una relación estrecha con Dios, los apóstoles, los da a conocer a través de los escritos del Nuevo Testamento. Y que el hombre, por muy inteligente que quiera ser, nunca hubiese descubierto. Pero Dios escogió a ciertas personas, a ciertos hombres, ¿verdad? En este caso, estamos hablando del apóstol Pablo, para revelárselo. Dice Romanos, si me acompañan Romanos, capítulo 16. Por favor, os ruego que vayáis a Romanos, porque creo que es conveniente que... Capítulo 16, en los versículos del 25 a 26, el apóstol que escribe esta carta ya al final de su carta, en ese último capítulo, Pablo dice en el capítulo 16, versículos 25 y 26, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, o sea, hay un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Un misterio con un propósito, la obediencia a la fe. Dios, a través de los apóstoles, nos ha dado a conocer dicho misterio. Porque el misterio escondido, hermano, que se nos ha revelado, ¿sabéis una cosa? Es mucho misterio. Mucho misterio. Y lo encontramos descifrado hoy se ha hablado los misterios de la cruz. Decirme, no es un misterio que el mismo Dios sea crucificado. Dios, hermanos, a través de los apóstoles se nos ha dado a conocer dicho misterio. En la carta de Efesios, si me acompaña Efesios capítulo 3, versículo 6, veréis parte de ese misterio. No vamos a profundizar en el misterio, si no, no podíamos seguir el mensaje de esta mañana, la fluidez y el pensamiento de esta mañana con relación a esta carta. Pero si observáis en Efesios capítulo 3, versículo 6, dice Pablo allí a los Efesios, recordad que cuando escribe Efesios,
Pablo se encuentra en el mismo lugar donde está escribiendo esta carta. ¿Vale? Se encuentra arrestado. Y mirad qué dice ese capítulo 3, versículo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Que los gentiles, tú y yo, y todos los gentiles, todas aquellas personas que no son judías, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esto, como digo, es muy profundo. Todas las razas, de todas las nacionalidades. Cristo está haciendo un pueblo. Y esto, hermanos, para el pueblo judío, esto es tremendo, que eran los únicos que tenían acceso a Dios porque estaban monopolizando a Dios, ¿verdad? Copartícipe, dice que somos. Como lo digo, esto es muy amplio, hermano, esto es muy amplio. Dice, ahora vamos a hablar sobre ese misterio, sobre la parte que Pablo nos enseña en esta carta. Mirad el versículo 27. Porque aquí veis la parte del ministerio en la cual Pablo ahora nos va a traer a colación. Tan importante, ¿verdad?, en este mensaje, en este pensamiento que Pablo nos está dando a través de estos versículos bíblicos del 24 al 29. Mirad el versículo 27 que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Observad, por favor, volvé a leerlo. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mirad qué dice el punto y coma después. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esta es la parte del misterio que Pablo nos está dando aquí a conocer. Y pensar, hermanos, la profundidad de este ministerio, de este misterio. Dios, hermanos, en un tiempo anduvo con Adán hasta que Adán cayó. Y el Dios poderoso hablaba cara a cara con el mismo Adán. Pero después de caer, hubo una separación. Después, durante un tiempo, hermano, Él se manifestó a través de una nube, ¿verdad?, en el desierto a su pueblo Israel. Y de vez en cuando se manifestaba en el tabernáculo, en la Shekinah, ¿verdad?, en esa gloria, esa nube de gloria. Y se mantenía ahí, ¿verdad?, junto. Y hablaba cara a cara con Moisés. Es una forma, ¿verdad?, de expresión. Es un antropoformismo. Una forma, porque ¿de qué color tiene los ojos Dios? ¿De qué forma tiene su nariz, verdad? Hablaba en la presencia. O sea, Moisés se encontraba con la Shekinah, con la gloria de Dios, y hablaba con Dios cara a cara. Y después, hermano, después se construyó el templo. Y fue tan la presencia de Dios en el templo que los sacerdotes tuvieron que salir fuera porque no pudieron ministrar. Fue tal la manifestación de la gloria que los sacerdotes tuvieron que salir fuera del templo porque no podían ministrar, no podían cantar alabanza. Y después, hermano, cuando llegó el tiempo, dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, aquel Dios eterno, se hizo carne y habitó entre vosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lo que vivieron en tiempos de Jesús, hermano, vieron la gloria personificada, porque Cristo es la gloria. Y ahora en tiempo de la iglesia, hermano, Dios decide, y mirad bien el versículo, Cristo en vosotros. Ahora Dios ha decidido, ese Dios todopoderoso, 3 veces santo, la primera, la segunda y la tercera persona de la Trinidad, habita en el creyente. Podemos entender, hermano, las maravillas y las profundidades que esto significa. Que el Dios Trino, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, Cristo vive en ti. Y junto a Cristo, las 3 personas, las 2 personas de la Trinidad. Y vendremos y haremos morada en vosotros. Viviremos en vosotros. ¿Os parece pequeño este misterio?
Y el misterio es mucho más grande. Pero esta parte del misterio os parece pequeña, hermano. Vaya revelación, ¿verdad? Cristo en vosotros. El Cristo que habita en nosotros es nuestra, como dice el texto, nuestra esperanza de gloria. Hermano, si ya tienes a Cristo, cielo, Él vive en ti, tú en Él, y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Tiene garantizado o no tiene garantizado el cielo? Te pregunto, no es retórico. ¿Tiene garantizado o no tiene garantizado el cielo? Pues claro que sí. Cristo está a la diestra del Padre, eso dijo Esteban, ¿verdad? Y Él está en nosotros y nosotros en Él. ¡Cuánto misterio! Yo no puedo entenderlo. ¿Sabéis? Hay un versículo bíblico muy bueno, Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Las reveladas son para nosotros, las ocultas le pertenecen al Señor. Qué importante. Cuarto propósito, después vamos a ver ahora el propósito del ministerio en el creyente para su crecimiento. A partir del versículo 28, este es el cuarto punto. Veo que voy rápido, ¿verdad? Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Esto para los gnósticos lo veis cómo es. Los gnósticos tenían una élite, solamente para ciertas personas preparadas, capacitadas, que llegan a un nivel de conocimiento tal. Y Pablo dice, a todo hombre, a todo hombre, a todo hombre. En un versículo bíblico, a todo hombre. En un solo versículo bíblico. Y dice, anunciando. ¿Anunciando qué? Anunciando a Cristo. Pablo no perdía el tiempo. No perdemos el tiempo, hermano, en defendernos, en defender nuestra... Anunciemos a Cristo Jesús. Ahí, anunciar es predicar. Predicar a Cristo en todo tiempo. Eso es lo que significa el término, anunciar. Pablo le dijo allí a Timoteo, a su hijo en el Señor, ¿verdad? Le dice a Timoteo en el capítulo 2, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a la estación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! A tiempo y fuera de tiempo. Predica a Cristo, anunciando a Cristo. Esta es la labor ministerial de Pablo. Pero mirad cómo sigue, dice, amonestando a todo hombre. Ahí amonestar, hermanos, significa fijar las convicciones en la mente. El término es nouteteo, nouteteo. Es aconsejar, otro término de consejería bíblica. Ahí donde viene el término para aconsejar. Es corregir, es advertir a todo hombre de lo que le puede suceder si no tiene a Cristo. ¿Entendéis, verdad? El mensaje de salvación para todo hombre. Advertir a las personas que no tienen a Cristo. Nosotros no somos religiosos. Nosotros huimos, hermano, de la religiosidad. Nosotros huimos de la liturgia. De las normas de hombre. De la te sientas, la te levantas, las dices. Huimos de esas cosas. Hay que predicar, anunciar las verdades del Evangelio. Sin Cristo, tu vida, tu muerte será infernal. Sin Cristo, no solamente tu muerte es infernal, sino que durante estás aquí en la tierra estás fuera de los propósitos de Dios. Si no te vuelves a Dios. Porque Dios tiene un propósito contigo en Cristo Jesús. Y hay que hablar a las personas, informarles, pero sobre todo advertirles de la condenación del infierno. Si tú amas a una persona, mira, si yo tengo un verdadero amigo y ese verdadero amigo quiere a mí protegerme, pues hermano, si me quiere proteger de verdad, si tú quieres proteger a alguien de verdad, la mejor información que le puedes dar es el mensaje del Evangelio. Sin Cristo hay condenación en el infierno. Es lo que enseña la palabra de Dios. Con Cristo vida eterna.
Y ya hemos visto, ¿verdad?, este misterio. Pero veis que amonestando, dice también a todo hombre. Y Pablo, con la predicación del Evangelio, hermano, confronta, ¿verdad?, a los perdidos de la ira de Dios. Advierte del juicio eterno. Convence, hermano, del mensaje del Evangelio para salvación a todo hombre, no a unos pocos, ¿verdad?, como el gnosticismo. Y dice, mira cómo continúa el versículo, mira el versículo, por favor, mira cómo continúa. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, didasco. Didasco es el término enseñar, instruir. Esto nos habla de la instrucción de las Escrituras para la edificación de la iglesia. Predica a Cristo a todo hombre, instruye y corrige a los hermanos para que crezcan en el Evangelio, en toda sabiduría, para que crezcan en el conocimiento de Dios, en toda sabiduría. Porque el Evangelio ofrece sabiduría. Esto es una confrontación directamente a los gnósticos. ¿Sí? Porque en Cristo está toda la sabiduría, todo el conocimiento. Y dice, mira, instruye a los hermanos, corrige a los hermanos, para que crezcan en toda sabiduría. Fijaros cuál es el fin. ¿Cuál es? Aquí, a fin de, mirad por favor este versículo, antes de terminar el 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay un fin, hay un propósito, hay un para qué. ¿Para qué? Presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sabéis? Esto forma parte de las 3 E, una de las 3 E de Oré, una de las 3 de los propósitos de Oré. No solamente evangelizar, llamar el mensaje del Evangelio, no solamente exaltar a Dios, darle toda la gloria, sino la E de edificación de la iglesia. Presentarlos perfectos. En griego, hermano, es teleios. Su significado es presentar maduros. El propósito de la predicación del apóstol Pablo. Presentar maduros, corrige para que sean maduros, instruye para que sean maduros. Pablo estaba interesado en que los creyentes, hermanos, no se quedaran como niños espirituales. Hermano, cuando uno crece en el Evangelio, cuando uno crece en las enseñanzas y en el conocimiento de Dios, hermano, crecemos y nos comprometemos con Dios. Crecemos y nos comprometemos en vivir una vida, en ser como Dios es. Pero además también me comprometo en mi tiempo, en mi recurso, en cada una de las facetas de mi vida. El maduro espiritual se compromete con Dios en todas las facetas de su vida. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito, ¿verdad? Presentar maduro en Cristo. Este es el fin, mi hermano, de la instrucción y de la enseñanza del apóstol Pablo. Y qué importante, hermano, que no nos quedemos como niños espirituales, sino que busquemos madurar, busquemos crecer, que buscar teleios, madurar en Cristo. El fin de la enseñanza es que Cristo tenga en su segunda venida, hermano, una esposa sin mancha, sin arruga. Ese es el propósito, hermano, de la predicación de hoy. No solamente que las personas que estén aquí puedan escuchar mensajes de salvación, se han advertido de su perdición si no tiene Cristo en sus corazones, si no han creído. Porque no es solamente creer, sino confiar en Él. No solamente confiar en Él, sino verte que estás impedido, que tu pecado te aleja de Dios. Y solamente a través de un arrepentimiento sincero, genuino, confesando tus pecados y confiando en Jesús, puedes llegar a ser salvo. Ese es el mensaje muy superficial del Evangelio, aunque es muy profundo. Pero el propósito de toda predicación es presentar a Cristo una iglesia pura y sin mancha, que viva conforme, que viva en obediencia. Mirad, por favor, para culminar este tiempo, versículo 29, para lo cual también trabajo. Por favor, leedlo vosotros. Por favor, leedlo. Para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, para lo cual también, esa es mi meta. Ahí dirijo todos mis esfuerzos. Ese es mi propósito. Presentar maduros en Cristo Jesús a todos los creyentes. Por eso me esfuerzo, por eso me fatigo. Pero mira la segunda parte de este versículo. Mira el término. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchando. ¿Sabéis cuál es el verbo luchar en griego? Ahí es agonizomai, de donde proviene nuestro verbo agonizar. ¿Entendemos bien ese verbo que sí? Pablo empleaba toda su fuerza. Él agonizaba. Él se empleaba tan a fondo que agonizaba por la iglesia. Que agonizaba. Su propósito, presentar maduro a los creyentes. Y agonizaba en ello. Un sobreesfuerzo tan intenso, hermano, que lo llevaba a agonizar, hermano, en su proceso. Cuando desde Oré se presenta tanto programa de crecimiento, hermano, porque es que es necesario. Porque la palabra de Dios nos lo enseña, nos lo muestra, la necesidad de crecer en el Evangelio, de buscar la madurez espiritual. Y Pablo, hermano, en esto agonizaba por cumplir este propósito, y este propósito era agotador, pero no lo movía él, sino era el poder de Dios en él, como dice el versículo bíblico. Y si ahora, hermano, permanecemos agonizando en la iglesia, y algunos agonizan, y algunos me entienden de lo que le hablo, agonizan. Hay mujeres que se han dirigido a mí y me han dicho: mi esposo ya no puede más. Están cansados, no tiene más tiempo, no puede más. Algunos hacen el trabajo de muchos y muchos hacen el trabajo de muy poco. Y aquí Pablo agonizaba, se daba todo hasta quedar exhaustos. El esfuerzo de Pablo era agotador. Pablo le dice a los corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo se esforzaba tanto, hermano, en el ministerio, que agonizaba por cumplirlo. Y mi pregunta es: ¿somos conscientes de que cada uno de nosotros, hermano, hemos recibido uno o varios dones? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, Dios te ha dado al menos un don. Y ese don es para que tú agonices en él. Para que tú hagas la obra que Dios te ha encomendado. No me vayas a preguntar cuál es tu don. Porque para descubrir tu don tienes que servir. Y en el desarrollo del servicio se te manifiesta el don. Fíjate que es sencillo. O sea, aquí no es cuestión de hacer un estudio. Aquí es cuestión de poner las manos en la obra. ¿Somos conscientes, hermanos, de la labor del apóstol Pablo por la iglesia y la demanda que Cristo tiene de la iglesia? Repaso los puntos para que se os quede fresco y terminamos. Primer punto, el ministerio. Sufrimos cuando servimos, pero ello trae gozo. Este miércoles le decía a una hermana del esfuerzo, ¿verdad?, que se tiene que hacer en el ministerio, del sufrimiento en el ministerio, y la hermana me enseña los brazos y me dice: mira, las cicatrices del ministerio. Quemadas por su trabajo y por su labor. Pero así y todo decía: pero me gozo en el ministerio, pero me gozo sirviendo al Señor. Me gozo sirviendo al Señor, aún con las cicatrices de la quemadura de mi servicio. Me gozo en ello, dijo. Segundo punto, el que nos encomienda. ¿Quién es el que nos encomienda al ministerio? Cristo nos encomienda al ministerio. Somos encomendados por Dios para cumplir el ministerio. Somos, hermanos, administradores del don que Él nos ha dado. Te ha entregado un don, desarrolla ese don. Ponlo al servicio de la iglesia. Pablo, hermano, no solo predica la palabra, sino Pablo vivía la palabra. Fue un cumplidor de la palabra, un buen administrador de las cosas que Dios había puesto en él.
Se nos llama a compartir el Evangelio y sobre todo, hermano, a vivirlo. Sé de edificación también para la iglesia. Sé de ánimo, de estímulo. Me encanta, hermano, cuando un hermano, una hermana llama o llamas por teléfono a un hermano o una hermana y me dice, sí, me ha llamado fulanito o me ha llamado fulanita. Se ha preocupado por mí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Que haya hermanos y hermanas con esa disposición que llamo por teléfono y me dice, ya me ha llamado fulanito. Me ha llamado la hermana tal. Qué gozo, qué alegría. Después hemos visto, hermano, el misterio del ministerio. Cristo en ti. Ten presente este misterio durante todas y cada una de las facetas de tu vida. Cristo en ti, el Dios poderoso, vive en ti. Hermano, represéntalo como es digno de Él. Si Cristo vive en ti, sé un buen representante de Cristo. No lo avergoncemos. Cristo, toda la deidad viviendo en ti, dignifica su estancia en ti. Dale gloria con una vida de santidad. Y el cuarto propósito tiene que ver con el ministerio del crecimiento en el creyente. Justo ha terminado justo, son 59. Hermano, sé un instrumento de Dios. Predica a Cristo a todo hombre para que pueda conocer a Cristo, pero también sé de edificación para otros según el don que Dios te haya dado. Si Pablo tiene como propósito hacer crecer a la iglesia, trabaja tú también para hacer madurar a los hermanos. Busca madurar. Busca madurar. Y así colabora y ayuda. Muchos de los consejos, hermanos, que a veces se buscan en el liderazgo, se resolverían si tan solo tú tuviese un tiempo devocional con Cristo. Escucha esto, de verdad. Escucha esto, porque esto es un gran problema. Muchos de los consejos, muchas de tus dudas, muchas de tus confusiones con relación a la palabra y la aplicación de esa palabra a tu vida se resolverían si tan solo tuvieses un hábito de lectura diaria tú y solo con el Señor. Muchos de tus dudas, muchos de los consejos que tú vienes a pedir se te resolverían. Porque ahí están escondidos todos los secretos del conocimiento. Porque ahí están escondidos todas las realidades y las verdades de la sabiduría para poder aplicarla a tu vida. Muchos de los problemas del creyente serían resueltos si madurásemos en el Señor. Una iglesia madura da menos problemas que una iglesia inmadura. Muchas de las ansiedades, muchas de las depresiones, muchos de los conflictos, y tiene que ver con tu estado anímico o psicológico en el creyente, serían resueltos si tú tienes una vida de oración y estudio de la palabra de Dios. Cada etapa de tu vida, hermano, estaría lleno de ti si mantuviese esa relación con el Señor. ¿Sabéis? A veces nada más que tenemos excusa. Y hermano, déjame que te diga, mira atrás, por un momento, mira hacia atrás en tu vida. Tu estudio, tu familia, mis ocios, tus enfermedades, tus conflictos, tus trabajos, tus circunstancias, tu edad, tus relaciones, todos tus fueron los impedimentos, hermanos, que te impidieron crecer. Mira atrás, por favor, un segundo. O con carácter retroactivo. Todos tus son los que te han impedido crecer y madurar. Tus. Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo primero, si fuese una realidad en tu vida, si buscase a Dios todas las veces, todas las mañanas, hermano, que te tiene que levantar un poco antes, levántate un poco antes. Invierte tu vida, invierte tu tiempo, busca al Señor temprano. De mañana te buscaré. Pasaba toda la madrugada, toda la noche orando. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Se levantó muy de mañana se levantó, ya estaba. Nos impide crecer nuestra falta de compromiso, hermanos, con el estudio, la lectura y la oración. Solo, hermanos, todo aquello que te impide crecer solo son mentiras y engaños del diablo. Solo son excusas. Y esas son las excusas normales del enemigo. Siempre vas a tener algo que hacer. Siempre. Siempre vas a tener algo que hacer. No es que estés estudiando. Cuando estés estudiando, cuando estés estudiando, vas a trabajar. Cuando estés trabajando, estás pensando en otra cosa. Y así, hermano. Es que tengo que pagar.
Hermano, Dios tiene un propósito contigo. Agoniza, esfuérzate hasta quedar exhausto. No dejes de desarrollar tus dones, esfuérzate en cumplir, hermano, la voluntad de Dios. Yo prefiero, hermano, agonizar y quedarme sin fuerza en el desarrollo del ministerio a que un día me encuentre con el Señor Jesús y me diga, siervo negligente. Ponte a pensarlo, por favor. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Dios, te damos gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios mío, a través de esta carta, Señor, que podemos recoger tantas enseñanzas para nosotros, Dios mío. Oh Dios, Padre, pon ese hambre, esa sed de tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a vivirte, Dios mío, a ser buenos representantes tuyos, Señor. Dios Santo, pon en nuestra palabra la proclamación de tu evangelio, Señor. Pon compasión, Padre, pon pasión por las personas que no te tienen, Señor. Pon amor por esas personas, Dios mío, para que nuestra boca no calle, Dios mío. No solamente, Señor, vivamos tu evangelio, sino que lo prediquemos, Señor. Y a las personas, Señor, también que nos acompañan esta mañana, Señor. Oh Dios Padre, tú tienes poder para poder confrontarlo con su pecado, Dios mío. Obra tú en los corazones de las personas, Señor, para que ellos puedan ver, Dios mío, que es el pecado los que la distancian de ti, Señor. Oh Dios Padre, te ruego y te pido, Señor mío, que en esta mañana tú pongas convicción de pecado, Dios mío, y produzca arrepentimiento en corazones de aquellos que no te conocen y ponga la fe en la persona de Jesús, quien murió por todos nosotros, Señor, y quien se entregó por todos nosotros, Señor, en quien confiamos, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento, el Dios soberano 3 veces santo, que viene a morar en el creyente. Dios mío, trae convicción de pecado, Señor. Y derrama de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.